Bienvenidos a la clase de matemática del primer ciclo. Mi nombre es Carla Mesa y les dejo mi número de teléfono en caso de que quieran hacer alguna consulta vía WhatsApp. Hoy veremos la clase número 5. Tiene que ver principalmente con los conceptos básicos de la geometría. Vamos a partir viendo uno de los conceptos más básicos de geometría, que son las líneas poligonales. ¿Ya? Estas líneas poligonales son segmentos o rectas que van unidas. Se pueden clasificar en dos tipos, las abiertas y las cerradas. Las líneas poligonales abiertas son cuando, como en el ejemplo que tenemos acá, tenemos rectas unidas y que no tienen un cierre. Y tenemos las líneas poligonales cerradas, donde tenemos distintas rectas unidas y que se cierran y que forman un polígono. ¿Qué es un polígono? Los polígonos son formas bidimensionales, que significa que son figuras planas. Están hechas con líneas y rectas. Y su forma es cerrada. Por ejemplo, aquí hay tres ejemplos. Tenemos una línea, tenemos un polígono. ¿Por qué? Porque son puras rectas unidas y que están cerradas. Aquí tenemos rectas unidas, pero aquí en este sector hay una curva, por lo tanto no pasa a ser un polígono. Y aquí tenemos rectas, pero no están cerradas, por lo tanto no es un polígono. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Un polígono tiene que tener lados, que van a ser las líneas que conforman este polígono, o que segmentos que limitan el polígono, como dice aquí. Vamos a tener vértices, que van a ser las puntas, la unión o la intersección entre dos rectas. Los ángulos interiores van a estar formados por dos rectas y va a ser la abertura que existe entre estas dos líneas. Generalmente las medimos en ángulos, como lo vimos en la clase anterior. Las diagonales van a ser líneas que van a ir desde un punto del polígono a otro que no sea consecutivo, es decir, esta de aquí, del E al D, no puede ser una diagonal, tiene que ser desde un punto a uno que no sea consecutivo, o sea, que no esté al lado. O sea, puede ir al C, puede ir al B, puede ir al A, y esas van a ser todas las diagonales que puedo tener desde E. Lo mismo puede hacer desde C, puede ir a F y a E. La clasificación de polígono podemos clasificarlo de distintas formas. La primera clasificación va a ser de acuerdo a la cantidad de lados que tiene un polígono. En este caso, si un polígono tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 se llama cuadrilátero, si tiene 5 se llama pentágono, hexágono, heptágono y así sucesivamente. También podemos clasificar los polígonos de acuerdo a la medida de sus lados. Cuando tenemos un polígono con todos sus lados iguales, o sea, tienen la misma medida, se llama polígono regular. Y en caso de que no todos sus lados sean iguales, va a ser un polígono irregular. En este caso tenemos dos polígonos de 5 lados, pero en este caso lo vemos que tiene todos sus lados iguales y en este caso son todos distintos, son irregulares. El perímetro de un polígono va a ser la suma de todos sus lados, o sea, tenemos que sumar cuánto mide este lado, este lado, este lado. Como sabemos que este es regular, solamente nos hace falta medir uno y luego multiplicarlo por la cantidad de lados, como se hizo acá. Y el irregular tenemos que sumar todos los lados de acuerdo a la medida que tenga cada uno. El área es la medida de una superficie y se expresa en unidades de área. Por ejemplo, en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Para calcular el área de una superficie debemos compararla con otra, que elegimos como superficie unidad, y averiguar el número de unidades que contiene. Es decir, calcular el área de un cuadrado. Significa determinar cuántos cuadraditos de una unidad cubre la superficie. Y aquí tenemos un cuadradito de una unidad. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un cuadrilátero, que en este caso muchos sabemos que es un rectángulo, y tenemos que medir cuántos cuadraditos de una unidad tenemos y los medimos. O sencillamente utilizamos una fórmula que contamos los cuadraditos y nos dice que son 15. O podemos multiplicar lado por ancho. Largo por ancho sería 3 por 5, 15 y llegamos al mismo resultado.
Aquí existen varias fórmulas para calcular distintos polígonos. Por ejemplo, la del triángulo, que es base por lado, paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, y podemos ir utilizando todas estas fórmulas para poder calcular el área y perímetro de algún polígono. Perdón. Lo invito a resolver la guía número 9. Y el segundo punto que veremos hoy va a ser las figuras proporcionales. Principalmente vamos a ver lo básico, porque en el segundo ciclo esto se profundiza de una forma más categórica, ¿ya? Así que esto lo veremos de una manera bien sencilla, que es la ampliación y reducción de alguna imagen, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo una imagen que está ampliada. ¿Cómo yo puedo ampliar? Por ejemplo, las dimensiones de la fotografía son 35 milímetros y de ancho 45 milímetros de largo. Y ampliada mide 70 y de largo mide 90. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué significa eso? Tomamos las medidas, 90 y 45, y 90 y 45 si lo dividimos significa, eso me da 2, significa de que yo la imagen la amplié 2 veces, ¿ya? Y los invito a resolver la guía número 10. Esta parte de la proporción de imágenes es bastante simple, no se compliquen. Geometría es uno de los puntos que menos se ve durante la examinación. Creo que durante el tiempo que hemos realizado algunas examinaciones ha sido uno de los temas que menos hemos visto, ¿ya? Así que, bueno, nos vemos y hasta la próxima.